Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes, a esta clase, cuyo objetivo tiene la manera de tutoriar las clases que nosotros hemos visto y también ver la particularidad de cómo han subido ustedes las tareas, si ha habido alguna dificultad, si ya ustedes han encontrado las diapositivas de los cursos que ya le he enviado. Revisen su plataforma y vean que ya hay 3 diapositivas. Son de los trabajos que nosotros hemos ido estudiando poco a poco. Eso significa que ya nosotros tenemos clases hasta... A ver, antes de ir a ver eso, ingresen a su asistencia, por favor. Ya está abierta. Me avisan si la tienen abierta o no para darle un clic aquí. ¿Encontraron su lista? Está Sí, habilitada. profe. Ya, ok, gracias. Bien, voy a abrir la plataforma. Y nos encontramos que tenemos la diapositiva al tema 1, la diapositiva al tema 3 y la diapositiva al tema 4. Nosotros hemos visto ya los métodos de investigación, los tipos de métodos y sus características, ¿verdad? Hemos visto ya las corrientes, los métodos de investigación y tipos de métodos. Ya vimos eso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. A ver, ¿cuántas tareas llevan hasta ahorita? ¿3 o 4? Tres. 3. 3 actividades. Bien. Ya nosotros hablamos en teoría ya hablamos de cómo originar un problema o características de un problema. Hemos visto esa clase. No, aún no. No, profe. Vaya, ok, bien. La lección se la tengo que tomar la semana que viene, no se la va a tomar hoy día, porque todavía no tengo organizado el proceso del cuestionario. Es un poquito complicado organizar esto y yo que soy nuevo en esto, me causa inconveniente. Pero ya la próxima semana vamos a hacer nuestra lección. Apunten el libro donde tienen que estudiar. Ustedes se van a biblioteca virtual de la universidad. Bibliotecas virtuales, nos vamos a los libros digitales que tiene la biblioteca, en este caso el libro. En el libro nosotros agregamos nuestro correo. Profe, buenas tardes. Es un compañero, si puede dejarlo entrar. Ya, un momento.
Ustedes van a ver el libro de metodología de la investigación de la autora Guillermina Baena, tercera edición. En ese libro ustedes se van a encontrar con los temas de investigación que se refieren a todo lo que nosotros hemos venido estudiando. Tales como modelos y métodos de investigación, métodos y técnicas de investigación. A ver, perdón, vamos viendo bien, disculpe la que me metí mal. Ya. Desde la página 8 hasta la página 56 tienen que leer, estudiar y leer. Cuando digo estudiar y leer son los casos que ella tiene aquí. Esos casos no los voy a tocar. Solamente voy a establecer las definiciones conceptuales de contenidos que nosotros hemos visto. Les voy a compartir el libro, que aquí lo tengo abierto. Aquí está el libro. Es un libro que es hecho a través de competencias. Es un libro bien bonito, es bien didáctico. Me gusta este libro. Entonces aquí está, mire, capítulo 1, bloque 1. Está en la página 17. Antecedentes a la metodología de investigación, distintas formas de conocer, investigación científica, elementos, tipos y características del conocimiento, utilidad y características de la metodología de la investigación, modelos y métodos de investigación, métodos. Ese es el capítulo 1. Inclusive ustedes hicieron una actividad con uno de estos capítulos. Entonces ustedes cogen y leen, van sacando las ideas conceptuales, porque son temas cortos, ¿no? Este cuadro es importante que lo vean. Ahí hay 2-3 temas de este cuadro. El cuadro de la página 25. Aquí dice 25, ¿no? Acá dice página 9. Pero que en realidad es página 9. Sí, página 9 y 10. Esto de comprensión lectora, esto no. Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de qué es esto, ¿no? Moisés, Maquiavelo, nada de esas cosas, ¿no? Son pensamientos, ¿no? Eso no. Este cuadro sí, lo que es la ciencia, todo esto, las leyes, menos lo que es comprensión lectora. Porque ya son actividades que se van a realizar. Este cuadro de la ciencia. Este tema, por ejemplo, hay diferentes formas de indagar, para lo cual se usa la investigación documental, de campo y experimental.
Con esas ustedes van a trabajar siempre van a trabajar, ¿no? Este ejemplo no, esto sí. Este cuadro sí, tipo de investigación experimental. Este cuadro del problema, hay que leerlo. Hay unas cosas que sí hay que aprendérselo y otras cosas que hay que leer. Este es un caso, ¿no? De Cristóbal Colón y toda esta página, eso no es necesario. Será necesario en futuro en otra clase. Esto tampoco. Profesor, disculpe, ¿las preguntas serán abiertas u objetivas? Son preguntas nada más, no le puedo decir qué tipo. Son tipo reactivos, sí. Son de acuerdo a los reactivos que nos han manifestado que hay que hacerles. Pero de ahí decirle si es falso, verdadero, si es por escogitamiento. Hay diferentes formas. Esto no, estos cuadros no. Elementos, tipos y características de conocimiento, sí. Este cuadro, sí. Estos cuadritos, sí. Este del pensamiento, no. Simplemente para conocer. Los elementos de conocimiento, sí. Este cuadro, sí. Aquí tenemos lo que hemos hablado, el sujeto, el objeto, su relación. Conocimiento empírico, bueno, ese tema no lo tratamos, ¿no? Ese lo pasamos. Conocimiento científico, sí. El conocimiento científico tiene que sacar la idea conceptual. De todos los modelos, también. Métodos. Este relato que está aquí, ¿no? Características del método, modelo de investigación. La investigación cualitativa, investigación cuantitativa, eso lo leen, ¿no? Porque eso forma parte del trabajo de la lección. La problemática con los enfoques cualitativos y cuantitativos. Las diapositivas ayudan, ¿no?, a conducir la tarea. Esto no. Simplemente para que lo lean, ¿no? Pero no es necesario aprender eso. La historia de Bacon, Francis Bacon, hay que leerla. De eso no se va a tomar tema. Otros métodos, según Aristóteles, según Descartes, Euclides, no por el momento, porque eso va en las corrientes filosóficas y eso no hemos hablado todavía. Método experimental, método comparativo, sí. Análisis de síntesis, sí. Esta página nada lo que está con negra y sombreada. El método cartesiano tampoco. Esto es una reflexión, tampoco. Esto es una evaluación, tampoco. Nada lo que es evaluación, autoevaluación, nada de esas cosas. Hasta ahí. Esto no, porque recién la semana que viene voy a tratar este tema. Protocolo y diseño de la metodología de la investigación, no como está caracterizado, sino acá, como dice, selección y delimitación del tema, planteamiento del problema. Recién voy a hablar la semana que viene de estas dos cosas.
Y ahí sigue hasta, tal vez vamos a alcanzar hasta justificación. Bueno, total es que cuando ya lleguemos al segundo parcial, creo que no vamos a terminar todo el proceso, ¿no? Llegaremos básicamente a lo que es el marco teórico, a los resultados, y hay que ver si alcanzamos a hacer un proyecto. Bien, más o menos hasta la página 56 tienen que leer. Desde ahí voy a sacar toda la información para la lección. So, ya saben más o menos qué temas es lo que yo voy a procurar agregar en la lección. ¿Estamos de acuerdo, estudiantes, que sea así? Bien, aquí vamos a cerrar esta información. Recuerden que es el libro Metodología de la Investigación de Guillermina Baena. Tercera edición. ¿Todos observaron el libro? Sí, ¿no? Bien. Sí, Sí. Ahí Profesor. la Sí. pantalla me está diciendo que no. Por eso es lo que Sí. estoy preguntando. A ver, ¿quién había que emitir? Ya todos están, ¿no? Bien, ¿han tenido alguna dificultad en agregar los trabajos? En esta oportunidad han tenido alguna dificultad. Nadie ha tenido dificultad porque un estudiante me estaba diciendo que tenía una dificultad en metodología, pero no sabía qué paralelo, porque ustedes a veces cuando preguntan por el Office, las dificultades que tienen no ponen, a veces ponen la asignatura, ¿no? Y no agregan el paralelo. Entonces para mí eso es un lío. Yo no lo conozco a todos ustedes por el apellido. Recién me estoy familiarizando con ustedes por el apellido. Ya me he aprendido algunos apellidos de ustedes, ¿no? Porque también los veo. Y entonces hay otros estudiantes que sí los conozco, ya los conocí en otra oportunidad. Y ya se me hace más fácil, menos complicado. Bien, estudiantes, esa ha sido la tutoría que el día de hoy se les ha entregado para que la semana que viene ya hacer una lección sin ningún tipo de inconveniente. Como ustedes ya han manifestado todas sus tareas, ya las han subido al sistema, en esta semana yo se las califico y ustedes ya sabrán las calificaciones. En la próxima semana voy a enviar una tarea adicional, la semana del 3 de agosto. Voy a enviar una tarea, ustedes más o menos ya vayan preparándose para esto, es cómo hacer problema. Cómo hacer un problema. Ahí en el libro de Guillermina Baena ella también les explica, yo también les voy a explicar cómo hacer un problema. ¿De dónde partimos para hacer un problema? Señorita. Profe, una pregunta. La tarea de que dice paradigmas de la investigación, creo que dice, esa ya tenemos que subirla. Hace tiempo. Ya, profe, gracias. Ya. Y la de la 4 también. Claro, en esta semana tienen que haber agregado la tarea 4. Ya, profe, así mismo en grupo, pero se lo sube de manera Claro, en individual. grupo. Sí, mejor es en grupo porque personal para mí es un inconveniente serio estar calificando. Pero lo subimos entonces una sola persona con los nombres correspondientes, nada más. Claro, nada más, sí, porque yo inclusive ya los tengo, yo ya tengo hecha la actividad para equipos, para grupos. Entonces cuando yo Ya, profe. califico, abro la calificación y más abajo dice, ¿es para todo el equipo? Le digo, sí. Entonces toditos los califico y todos van. Ahorita Ya, profe. he hecho Muchas así, gracias. he hecho así, ¿no? Porque después eso me trae
inconvenientes. ¿Alguna otra pregunta? Ya, como le iba diciendo. Entonces, vayamos a empezar a hacer problemas. ¿Qué es un problema? Es el tema de investigación científica. Ese tema tiene que estar delimitado. Entonces, en la tarea que yo voy a enviarles a ustedes la semana la semana que viene, voy a mandarles a hacer 5 tipos de problemas, que son en el orden ecológico, en el orden social, económico, científico y educativo. Entonces, ustedes ya saben que para poder formar teorías, uno lo primero que hace es la observación, ¿verdad? Primero observa, antes de emitir un criterio para poder tener teorías. A partir de las teorías yo ya puedo formular un problema. Nada más, un problema debe tener entre 19 y 24 palabras. Además, la próxima semana, ustedes tienen que ir, bueno, aparte de la lección que tienen que dar, tienen que ir estudiando la clase que les di en esta semana, que les voy a dar en esta semana, ¿no? O la que ya les di la semana pasada. Porque, a ver, vamos a ver qué vimos la semana pasada. ¿Qué temas vimos? A ver, Bustamante, ¿cuál fue el tema que vimos? Bustamante Río Frío. Profesor, o sea, la semana pasada, hasta donde recuerdo, hicimos lo de las notas que estábamos revisando, lo de los grupos, los problemas que teníamos. Ya. Y de ahí vimos también lo que es la semana antepasada, los sesgos en la investigación y eso, y el método científico. Eso fue lo último que yo recuerdo. Ya. Entonces vimos. Lo último fue los sesgos de investigación, profe. Ajá, los sesgos de investigación. Eso fue lo último que hemos visto. En los temas de investigación, ¿qué parte alcanzamos a ver? No vimos, profe, porque estuvo arreglando los que habían subido mal. Ya, pero ahorita, por ejemplo, es tutoría, nada más. Tutorías, avances, lo que sea. Porque cuando yo tengo una hora de clases, que es media hora, ahí yo les doy clases. En esa clase es el día jueves. Sí, jueves. Es una sola hora de clase. Eso fue la semana pasada. Ahí no arreglé estas cuestiones de evaluaciones ni nada. Ahí yo di clase. ¿Se recuerdan? A ver. Ya los fundamentos epistemológicos de la investigación científica ya vimos, ¿verdad? No, profe, eso no lo hemos visto. La investigación y el método científico. Eso sí. No, profe. Los sesgos, Pero nomás, los eso fue lo sesgos. último. Por Los eso ahí sesgos fue lo último que vimos, profe. ¿Los qué? nos quedamos hasta el tema Los 2. sesgos de la investigación, el tema 2. Ya, pero esa es una tarea. Eso es una tarea. Yo estoy hablando de los contenidos que yo les he dado. Estamos viendo eso de los métodos. De ahí una compañera salió con algo de los sesgos y usted retroalimentó eso y de ahí se acabó la clase. Entonces vamos a ver en esta semana los fundamentos epistemológicos de la investigación científica y la ciencia social. Eso me toca ver con ustedes. La señorita Landírez, ¿no? ¿Se acuerda? No se va a olvidar que ella le envié si están viendo ustedes creo que no están viendo. Bueno, yo les envié la diapositiva Epistemología de la Investigación. Ya. La semana que viene vamos a este jueves, mañana vemos esta parte. Y luego vamos a ver los métodos de investigación, generalidades y métodos y sus características. Eso no hemos visto, ¿no? Este de aquí. No, profe. Ya. No, profe. Ya. Mañana vemos esos dos temas, porque estoy atrasado con ustedes. Quiero nivelarme. ¿Ah? Bien, Ya, entonces, profe.
Si desean, yo les doy ahorita los fundamentos epistemológicos de la investigación y ya adelantamos algo. Sí, profe, mejor. Profe, sí está bien. Ya, Para espera. tener una idea de la tarea. Aquí nosotros tenemos ya el tema de epistemología. Bien, en el tema de la epistemología de la investigación, nosotros vamos a observar, si están viendo la pantalla de la diapositiva. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, para ello tenemos que hacer unas definiciones conceptuales de lo que es epistemología o cómo surge la epistemología. La epistemología surge de la filosofía, ¿no? Es una rama de la ciencia, ¿no? Que estudia la manera como nosotros podemos guiarnos de manera conceptual en el estudio del conocimiento, porque epistemología significa conocimiento. Hay otros autores que le llaman también al conocimiento, le llaman cognitivo, cognitivo, o también le llaman cognoscitivo. Lo cognitivo y lo cognoscitivo es el conocimiento. Y entonces dicen que es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza del origen y la validez del conocimiento. Está compuesta por dos palabras griegas, episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce a estudio o ciencia, o sea, que es el estudio de la ciencia, o significa que también es el estudio del conocimiento, porque estudio o ciencia es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a conocer de todos los contextos que nos rodean? Vamos a conocer los objetos, cómo están hechos, cómo se clasifican, de qué partes orgánicas tienen, qué partes inorgánicas, etcétera, etcétera. Entonces la epistemología nos ayuda, nos conduce, ¿no?, a formular teorías para llenarnos de conocimiento. ¿Cuál es el objeto? El objeto de este estudio es la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Es una rama de la filosofía que estudia fundamentos y métodos del conocimiento científico. Fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para abordar este tema de la epistemología también debemos nosotros conocer lo que es un paradigma. Un paradigma es la palabra como tal, que proviene del griego paradigma. En un sentido amplio, se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo.
¿Ya? A ver. Bueno, aquí no lo puedo arreglar. Ya. Que sirve de modelo para resolver problemas o situaciones especiales, ¿no? Y paradigma puede traducirse como, o paradigma puede traducirse como paradigma. Por lo tanto, ¿un paradigma qué es? Un paradigma nos permite, ¿qué cosa? Plantear una teoría o un conjunto de teorías que van a servir de modelo para seguir un proceso dentro del conocimiento. ¿Ya? Entonces, aquí hay un croquis, un gráfico de la epistemología. Abrimos. Aquí tenemos la persona, el sujeto que está pensando las ideas, la manera, las formas de cómo está construido el universo. Y para eso se basó en que los griegos fueron los primeros pensadores y estos evolucionaron en el proceso de las ciencias y fueron manifestando fueron dando cierta opinión de cómo estaba formado el universo. Y eso es a quien se lo debemos, a la epistemología, que no es otra cosa que debe tener conocimiento y ciencia. Es un proceso contable, es un proceso numérico. Entonces el concepto de epistemología fue formulado por Damiani en el 2005, citado por Ibáñez y Castillo en el 2010, quien la define como la disciplina que privilegia el análisis y la evaluación de los problemas cognoscitivos de tipo científico. Es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de supuestos. Por lo tanto, también critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción del conocimiento. Así, por ejemplo, las cuestiones que conciernen a la definición y caracterización de los conceptos científicos, el problema de la construcción de los términos teóricos de la ciencia, las concepciones metodológicas, la estructura lógica y la evolución de las teorías científicas, la contrastación empírica de las hipótesis teóricas, la cuestión de las relaciones entre ambos ámbitos teóricos y ámbitos empíricos, y la posibilidad de una lógica inductiva. Entonces, decíamos que la epistemología nos permite conocer, ¿verdad? Y nos permite evaluar. ¿Qué cosa? Problemas. ¿De qué tipo? De tipo cognoscitivo, o sea, de tipos del conocimiento. Pero eso es científico, porque ahí nosotros vamos a evidenciar todos los elementos necesarios para formular una idea conceptual del contexto de la naturaleza, por ejemplo, o del contexto educativo, o del contexto científico. De ahí que la epistemología nos ayuda a analizar, evaluar y criticar el conjunto de problemas, porque le conciernen a ellos la definición y la caracterización de esos conceptos. ¿Qué también podemos hacer con la epistemología? ¿No? Dice que estudia la estructura lógica y la evolución de las teorías científicas, la contrastación empírica, la formulación de una hipótesis teórica, la cuestión de las relaciones entre ámbitos teóricos y ámbitos empíricos, y la posibilidad de una lógica inductiva. Cuando nos hablan de lógica, nosotros ya intuimos de que podemos utilizar el método inductivo, ¿no? Y el método inductivo nosotros lo primero que empezamos es a través de la razón. Y la razón es ciencia, es conocimiento.
Aquí tenemos un cuadro de las partes principales que nos llevan a formular un conocimiento. Aquí tenemos un pensador, un científico de la época de los griegos, donde él empezó a observar y a analizar cómo estaban hechas las cosas. A eso lo llamó, en el contexto actual e histórico, se lo llama realidad social, en este caso una realidad económica de los entes. Luego de observar y analizar, comenzó a identificar, pero a través de qué? De retos y problemas. ¿Quién nos plantea estos retos? La sociedad. Todos nosotros planteamos un problema. Como la epistemología nos permite ayudar y a resolver problemas, entonces él crea las condiciones necesarias para producir un conocimiento, que puede ser a través producir una computadora, una laptop, un teléfono. Y para eso se parte de la reflexión y análisis. Y esta reflexión y análisis tiene que ver con la historia de quienes trabajaron en este proceso para producir un conocimiento que está aplicado, ¿no? En lo que respecta a todo lo que es la academia. Pero eso que está representado por la academia, ¿quién lo entiende? Lo entiende el sujeto. El sujeto es el que entiende que la academia, a través de su aplicación, puede hacer uso de este instrumento. Pero eso lo lleva ¿a qué? A un conocimiento. ¿Para qué? Para dar respuesta a lo desconocido y confirmar lo conocido. Yo ya tengo lo conocido. Por ejemplo, yo digo que el árbol tiene hojas, flores, frutos, ¿verdad? Eso yo sé, yo lo conozco. Pero yo le quiero dar una respuesta a ese árbol. En lugar de flores y frutos, me entregue una decoloración de las hojas, por decir. Entonces eso es lo desconocido. ¿Cómo logro yo decolorar las hojas verdes de un arbolito? Entonces ahí comienzo a crear las condiciones necesarias para que ese arbolito, ya sea cuando las hojas caigan, cambiarles el color o extraer de esas hojas un principio activo. Luego el investigador sustenta. Cuando yo digo que sustenta su trabajo, estoy hablando de una parte científica de ese trabajo. Luego indaga. ¿Cómo indaga? A través de técnicas, de teorías y de métodos. En este caso, el método deductivo. Luego de lo cual, cuando ya indaga, lo hace a través de la sistematización de problemas, de una valoración de procedimientos, de información y de evaluación. Evalúa, es la parte última dentro del proceso, dentro de la indagación. Por ejemplo, yo tengo un aparato que mide creatinina. Ustedes van a trabajar con esos aparatos. En ese aparato debo utilizar una técnica para encontrar creatinina, ¿verdad? Una vez que encuentro la técnica, sistematizo la técnica, la valoro, la metodología de esa técnica, utilizo procedimientos, de ellos voy a sacar una información y por último voy a evaluar. ¿Cuál es la evaluación? El resultado de la creatinina. Miren, todo ese proceso está aquí. Tipos principales de paradigma. Tenemos el paradigma conductista, el paradigma constructivista, el paradigma histórico-social, paradigma cognitivo, paradigma cuantitativo, cualitativo, positivista e interpretativo. Vamos a estudiar cada uno de ellos. El paradigma conductista. ¿Qué es el paradigma conductista? ¿De qué se habla? Dice que es un esquema formal de organización
en la cual se plantea como la conducta de un organismo que puede ser explicada a través de diversas causas ambientales, sin tener que tomar en cuenta los procesos mentales internos. El paradigma conductista, a ver, ¿quién nos aplica el paradigma conductista? En su casa lo aplican. Sus padres le dicen que cuando se graduaron de bachiller no quisieran que estudien medicina porque es una carrera costosa, que se vayan a estudiar bioquímica y farmacia, que no es una carrera costosa. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? Ese es un paradigma conductista, o sea, te conducen a lo que tú quieres que hagan. El paradigma constructivista es diferente. Tú asumes ese conocimiento a través de una construcción mental, resultado de que de la actividad cognitiva, o sea, el conocimiento del sujeto que aprende. Entonces concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. En términos educativos, actualmente nosotros, los educadores, hacemos una línea de paradigma conductista, es decir, ponemos contenidos, explicamos esos contenidos, y una de las formas de aprenderse esos contenidos es a través de procesos memorísticos. Ese proceso es un paradigma conductista. El paradigma constructivista es cuando te damos los contenidos y tú desarrollas tus propios contenidos, haces tus propias atracciones, tus propias comparaciones, ¿no? Y logras tener un mayor flujo de ideas, de tal manera que puedes pensar por sí solo, por cuenta propia. Por eso dice que este paradigma concibe el conocimiento como una construcción propia, o sea, tuya, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. Luego tenemos el paradigma histórico-social, también llamado como paradigma sociocultural o histórico-cultural. Fue desarrollado en los años de 1920 por un filósofo llamado Lew Vygotsky, que se pone en práctica en actividades conjuntas e interactivas, donde el desarrollo cognitivo, o sea, lo individual, no es independiente, ya que no es posible. Para este paradigma histórico-social nosotros necesitamos conocer cómo surgió el paradigma desde sus inicios, ¿no? Si es también, si tuvo algo de social y si también tuvo algo de histórico. Bueno, el paradigma es histórico. Surgió en Inglaterra cuando los ingleses, los suecos, inventaron el reloj, ya el reloj que nosotros usamos. Entonces todo el mundo pensaba que estaban locos, que solamente con el reloj de arena no eso bastaba. No, ellos hicieron una serie de mecanismos, ¿no? Y inventaron el reloj. Primero un reloj de pared que fue puesto en una iglesia. Con el tiempo, ¿qué se creó? Se creó un cambio, se creó otras herramientas de aprendizaje, otras herramientas de cómo organizar las cosas. Ese es el paradigma. Por lo tanto, puede ser conductista, constructivista o histórico-social. Ya se quedó la máquina. A ver. Y aquí tenemos el paradigma cognitivo. Allá está. Este ya lo vimos. Claro, ya lo vimos. Vamos a ver el paradigma cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo es el cuánto y el cualitativo son los elementos
Recuerden eso. El cuánto es cuantitativo. Está más ligado, dice, la perspectiva distributiva de la investigación. Básicamente persigue la descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico. Claro, que nosotros para poder realizar una investigación nos basamos en el paradigma cuantitativo, porque con ella establecemos la incertidumbre. ¿Cómo medimos la incertidumbre? Con técnicas estadísticas, ¿no? A través de una encuesta calculamos la incertidumbre de la muestra y lo obtenemos a través de este paradigma. El paradigma cualitativo es para las ciencias del comportamiento una herramienta de gran valor. Es un campo interdisciplinario, transdisciplinario, que atraviesa las humanidades y las ciencias sociales, también físicas. Es multiparadigmática en su enfoque. Claro, atraviesa los elementos de cómo están formados los cuerpos. Entonces, ahí intervienen procesos o equipos interdisciplinarios para estudiar ese objeto. Luego tenemos el paradigma positivista, que se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico. Este se sustenta en investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis. Nada más. El paradigma positivista que comprueba una hipótesis por medios estadísticos, mediante la expresión numérica. El paradigma interpretativo comprende que la realidad es dinámica, dirigida al significado de las acciones humanas, de la práctica social, a la comprensión y significación. Hay una relación de participación democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. Claro, el paradigma interpretativo me permite interpretar en base a unos resultados, ¿no? En base a unas normas, cuáles son los fenómenos que yo estoy observando, que luego los tengo que describir. Entonces, este paradigma contribuye a esa comprensión, ¿no?, que hay entre el investigador y el objeto investigado. Bien, entonces hasta ahí es la clase de epistemología y la relación con otras ciencias. Esta información ustedes ya lo tienen en su documento. Y la próxima clase venimos leyendo sobre este paradigma, ¿no? Hablamos, analizamos, contextualizamos, porque ahí vienen otros temas. Bien, estudiantes, los voy a dejar. Tengo que hacer otra actividad. Y si hay alguna pregunta, me la hacen saber para